Somos Acuba Noticias. Espía que ayudó a Cuba en su campaña para liberar a los exiliados de Miami. Tras solo 20 años en una cárcel federal de Texas, el principal espía de Cuba en el país saldrá de prisión el 8 de enero. Según se informa, hará una rápida visita a Miami. Si aparece, deberá seguir fomentando el sistema opresivo que abandonó. Será persona non grata por una buena razón. La mayor parte de los 25 años a los que Ana Belén Montes, ahora de 65 años, fue condenada como castigo por filtrar secretos del gobierno de Estados Unidos a Cuba los tuvo que cumplir ella. Montes trabajó para la Agencia de Inteligencia de Defensa y luego para el Departamento de Estado como analista de inteligencia de alto nivel y especialista en Cuba durante la década de 1990. También trabajó como espía para el gobierno cubano, proporcionándoles información que recordaba en su oficina durante el día y mecanografiaba en casa por la noche para sus superiores cubanos, con los que intercambiaba mensajes codificados a través de la radio de onda corta. Tras 17 años traicionando a su nación, Montes fue finalmente detenida y acusada de espionaje tras ser traicionada por otro agente cubano encarcelado. Consintió en colaborar con el gobierno estadounidense para evitar ser acusada de traición y ser condenada a muerte. Se desconoce si llegó a traicionar a sus superiores cubanos. Dado que esta Mata Hari era de Puerto Rico y tenía vínculos con la isla, el castigo fue comparativamente leve. Aldrich Ames y Robert Hansen, entre otros traidores, cumplen actualmente cadena perpetua y puede que nunca sean liberados. Los Rosenberg, Julius y Ethel, fueron ejecutados en 1953 en uno de los juicios por espionaje más conocidos de Estados Unidos. El Miami Herald publicó el jueves nuevas acusaciones sobre el espionaje de Montes que no se habían hecho públicas hasta ahora, incluso cuando se acercaba su liberación. Resulta que estaba ansiosa por discutir la estrategia militar estadounidense en Afganistán. Hay quien piensa que la falta de honradez de Montes causó la muerte de personas inocentes. En su juicio, la acusación afirmó que había facilitado la identidad de 4 espías cubanos y contribuido a la muerte de 4 pilotos de Hermanos al Rescate en el derribo en 1996 de 2 aviones Cessna por MiG cubanos. 3, 2, 1. Okay. Ladies and gentlemen, I have just been briefed by the National Security Advisor on the shooting down today of 2 American civilian airplanes by Cuban military aircraft. Al parecer, los pilotos de Miami entraron en el espacio aéreo cubano. Ironía de ironías, Montes fue la principal persona del Departamento de Estado en decidir cómo reaccionaría Estados Unidos ante la muerte de los pilotos. Incluyeron a algunos estadounidenses como ciudadanos. ¿La respuesta estadounidense? El entonces presidente Bill Clinton impuso sanciones económicas a Cuba, y su embajadora ante la ONU, Madeleine Albright, reprendió notoriamente a Cuba por derribar los aviones con el comentario: "No son cojones, es cobardía". Sin embargo, a pesar de las protestas de los exiliados en Miami, nunca se presentaron cargos criminales. Entonces, ¿quién fue el creador de Montes? Montes fue supuestamente reclutado por la inteligencia cubana en la Universidad Johns Hopkins después de que mostrara actitudes antiamericanas en su política hacia América Latina. El nombre de Montes sigue siendo poco conocido en Miami. Sin embargo, el alcance de sus actividades de espionaje y el daño que causó a la población cubana exiliada de Miami mientras luchaba contra la dictadura castrista durante décadas es enorme. Fidel Castro podría mantenerse un paso por delante con la ayuda de Montes. Desgraciadamente, una semana después del 11S, fue detenida y su traición quedó al descubierto. Nuestra atención se desvió. Sin embargo, he aquí lo importante que era para los cubanos. Como trabajaba para Fidel Castro, Montes ayudó a dar forma a la percepción oficial estadounidense de Cuba. Esto explica una gran parte del engreimiento de Castro. Debía de creer que éramos idiotas. Ileana Ros-Lehtinen, excongresista de Miami que ahora preside el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, informó al comité editorial de que Montes le informaba con frecuencia. Todavía me choca que una espía que causó un daño tan grave a nuestra seguridad nacional y que apoyó a la dictadura comunista sea liberada pronto de su celda en la cárcel, justamente ganada, añadió Ros-Lehtinen. Muchos de los informes que se enviaron a Montes cuando era miembro del Congreso hacían la falsa afirmación de que Castro no suponía ninguna amenaza para el país. Este era el mensaje que el controlador cubano de Montes le había presionado para que transmitiera a diversas administraciones.
Ella informaría entonces a Cuba de los futuros movimientos de nuestra nación con respecto a la isla. Como Montes detestaba profundamente a Estados Unidos, se negó a aceptar nada por traicionarla. Actuaba por motivos morales. Increíble. Rosletinen informó al consejo editorial, la inteligencia que Montes suministró a la dictadura de Castro costó vidas humanas. Ella cometió traición porque no estaba de acuerdo con nuestra actitud norteamericana hacia el gobierno comunista en la isla, y Montes era una verdadera creyente en ese sistema brutal y fracasado, según el título del libro que detallaba su operación de espionaje. Pero la detención de Montes hizo un bien al grupo de exiliados cubanos de Miami, apoyó su sospecha, largamente sostenida, de que Castro había enviado a vivir a Estados Unidos a espías conocedores de la política norteamericana. Una red de espías cubanos fue finalmente detenida en Miami, lo que demostró el argumento. A pesar del desprecio que recibieron por sus advertencias, los exiliados no estaban realmente gritando lobo después de todo. Sin embargo, en ese momento ya era demasiado tarde, y se permitió que alguien como Montes causara tanto daño. ¡Qué pérdida! ¿Dónde vivirá el ciudadano estadounidense Montes cuando salga de la cárcel? Al parecer, acabará en Puerto Rico. Sin embargo, recomendamos otra isla que está a solo 90 millas de distancia. Somos Acuba Noticias.